Quiero iniciar con el título, Momentos que nos mantienen humildes. ¿Sí lo han visto, cierto? No, ustedes no usan redes, ¿cierto? Ni nada de esas cosas. Momentos que nos mantienen humildes. Quiero que piensen en algún momento ustedes, o piensen en ese momento que ustedes dicen, ese es el momento que me mantiene humilde. ¿Ya lo pensaron un poco? Mientras lo van pensando, yo quiero decirles algo y es alguien que me ayuda a mantenerme humilde. Y no la he presentado, aquí está mi esposa. Entonces ella me ayuda a mantenerme humilde. Mi esposa, si quieres te pones de pie. Mi esposa se llama Lady Giovanna. Gracias a Dios. Y si yo soy panamericano, ella es más panamericana aún. Llevas 30 años desde que nació, estaba en brazos. La misión panamericana. Entonces, qué bendición poder estar acá. Ahora, momentos que nos mantienen humildes. Y básicamente son esas experiencias vergonzosas que de alguna manera no nos dejan enorgullecernos, no nos dejan que nuestro orgullo se infle. ¿Alguno de ustedes tiende a ser orgulloso? ¿Quién puede levantar la mano conmigo? Ok, gracias, muy bien. Le faltó que orara por mí a causa de eso también, hermano. Quiero que abran sus Biblias, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, o que enciendan sus Biblias y leamos lo que dice Dios allí en su palabra. Voy a estar leyendo en Nueva Versión Internacional, la mayoría de los versículos. 2 Corintios 12, 7 al 9. Dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que la quitara, pero Él me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Ese aguijón, y son muchas las comentarios que las personas dicen acerca de qué era ese aguijón. ¿Algunos de ustedes saben qué era ese aguijón? ¿Tienen idea? ¿Han escuchado? Para que me ayuden. ¿Eso? ¿Ninguno? ¿Nada? Señora, por ahí escuché a alguien. Una enfermedad, probablemente los ojos, miren con cuán grandes letras escribe por ahí Pablo, les estoy escribiendo, esas letras super mega gigante, no dicen las hermanas, una letra grande y es una Biblia así de grande y piden una más grande, más o menos de pronto así. Otros dicen que tal vez eran esas personas que se le oponían, judíos, fariseos específicamente, que se le oponían, gente sin oficio, porque Pablo llegaba a un lugar y los tipos viajaban hasta ese lugar para oponérsele, para levantar la revuelta y que la gente se fuera en contra de ellos. Se iban para otra ciudad y allá estaban. ¿Sí conocen a esas personas que no hacen más sino dedicarse a perseguir a otros? Ok, más o menos así. Algunos dicen que era esto. Otros dicen, pues no me parece, pero otros dicen que tal vez se refería él mismo a su propio carácter. A su propio carácter fuerte. A veces él mismo se da cuenta que es muy fuerte y muy radical con su carácter. ¿Algunos de ustedes tienen problemas de carácter? Bueno, nadie, muy bien. Yo estoy en el lugar que voy a estar para que oren por mí otra vez ahorita. Listo, entonces incontables explicaciones. Ahora, lo que sí se puede decir con seguridad es lo que Dios le respondió, y es que ese motivo, esa situación le ayudaba a Pablo, aquel que fue al cielo, aquel que vio cosas que ni siquiera quedaron escritas porque Dios no se lo permitió. Aquel le ayudaba a que se mantuviera humilde. Eso es lo que sí tenemos la seguridad, que se mantuviera humildes, momentos que nos mantienen humildes. Ahora, hay una tendencia en el ser humano de enorgullecernos. De verdad, somos así. Nos creemos tal vez superiores a otras personas, creemos que podemos saber más que otros y excelente, sí, tal vez lo puedes hacer. Pero hay otros que saben más. Entonces es difícil entrar a esto. Personas que se enorgullecen como el mismo Adán y Eva. Adán y Eva, el problema es que Satanás les dijo, ustedes llegarán a ser como ¿quién? Como Dios. Y ellos lo creyeron. Y a causa de eso, pues se dieron a comer el fruto. También el mismo pueblo de Israel. La nación de Israel, dice la Biblia también, y yo quiero que vayamos buscando Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Simplemente a leer unos apartes allí, y es donde dice que Dios escogió al pueblo de Israel no porque fuera el mejor de los pueblos, no es porque ellos en su momento fueran los más perfectos, los más excelentes, los más avanzados en tecnología, en ejército, no eran ninguno de estos, ni siquiera eran los más numerosos.
era una pequeña tribu, podemos llamarlo, de nómadas. Esos eran el pueblo de Israel en ese momento. Deuteronomio 7:7 dice: el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder de Faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto de generación en generación. Bueno, dejémoslo hasta allí. El pueblo de Israel fue escogido no porque fueran los mejores, sino Dios lo escogió para que más bien pudiera demostrar lo poderoso, lo grande, lo maravilloso que Dios puede hacer con personas sencillas, con alguien sencillo, aún insignificante, como nosotros o como yo. Yo sí me considero de esos. Y realmente yo sí me identifico mucho con lo que dice la palabra de Dios respecto a que lo que rechazaron otros, lo que para muchos fueron menospreciados, o para muchos era menospreciado, Dios lo escogió para avergonzar a lo más fuerte. Realmente eso pasa y no debemos olvidar eso, porque pasa el tiempo y sucede cuando llevamos tiempo caminando con Dios, se nos olvida de dónde salimos, se nos olvida nuestro origen, se nos olvida de dónde fuimos rescatados, se nos olvida de lo que fuimos librados, se nos olvida tantas cosas. Precisamente en esta semana estábamos, con mi esposa hablando acerca por allá de las épocas antiguas. Eso a veces uno no recuerda mucho esto, mi adolescencia, pero fue un tiempo especial en el cual pude recordar una vez más, y se lo decía a ella, de dónde Dios lo rescató a uno, de dónde amigos, compañeros con los que tal vez andábamos en ese tiempo y cómo tal vez hoy en día están viviendo. Realmente nos hemos dado cuenta, y una vez más con eso Dios me permitía recordar lo bueno que Él ha sido con nosotros. Entonces sucedió con Adán y Eva, sucedió con el pueblo de Israel, y tal vez está sucediendo hoy con nosotros, la iglesia. Se nos olvida tal vez la iglesia de Jesús para qué fuimos escogidos, y a veces nos enorgullecemos o nos volvemos tan cristianos que se nos olvida que debemos ir a las demás personas y reflejar a Dios y manifestar a Dios en medio de ellos. Y eso se da cuenta uno cuando tal vez tiene la oportunidad de hablar con un grupo de personas que no son cristianas. ¿Cómo te ven las personas que no son cristianas cuando tú estás allí? Claro, estoy hablando de los que no niegan su fe, ¿no? Porque pues si la gente no sabe que tú eres cristiano, pues te va a tratar igual que como tratan a los demás. Pero ¿cómo las personas te ven sabiendo que tú eres cristiano? ¿Cómo nos están viendo realmente? Realmente, claro, hay muchas veces que nos van a dar la espalda, hay muchas veces que no te van a invitar a los planes. Eso pasa continuamente. Pasa cuando uno es adolescente, pasa cuando es joven, y sigue pasando ya cuando tenemos añitos. La gente sigue programando cosas y cuando uno se da cuenta ve que no invitaron a todo el mundo menos a uno. Bueno, eso es buena señal en ciertas oportunidades. Pero ¿cómo nos están viendo esas personas a nosotros? Ahora, no podemos entonces cerrarnos tanto como iglesia que las personas piensen que nosotros somos bichos raros. Que las personas, yo tengo la oportunidad de hablar con personas y me dicen, usted, no sé, usted ve televisión, usted sale a correr, usted casi que le preguntan a uno, ¿usted también va al baño? Entonces, claro, ¿será que sí? Bueno, no sé, pero recuerden que el plan de Dios es que todos vieran como un pueblo sin esperanza, como era el pueblo de Israel, podían tener esperanza ahora con Dios. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Hoy en día las personas, y sobre todo las generaciones, los que están al lado de ustedes, son personas que están viviendo sin esperanza realmente. Se nos olvida la esperanza. Por allá la Biblia lo menciona, la bendita esperanza, y se habla acerca de la esperanza a la eternidad. Pero que no olvidemos esto. Cuando Jesús viene, Jesús, que es mencionado como el segundo Adán, recuerden que la Biblia también habla de esto en Romanos. Jesús como ese segundo Adán viene a hacer todas las cosas nuevas, viene a restaurar el plan de Dios y viene entonces a librarnos a nosotros del egoísmo, del orgullo y de la autosuficiencia. Filipenses 2:5 dice lo siguiente, por favor, Filipenses 2:5, para poder cerrar la introducción. No, voy más adelante en la introducción, tranquilos. Filipenses 2:5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse.
Por el contrario, se rebajó voluntariamente o se humilló voluntariamente, tomando la forma o la naturaleza de siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Recuerden, Jesús es nuestro siempre, es y será nuestro ejemplo a seguir. Y continuamente debemos aprender a conocer más lo que Jesús haría en cada situación. Y cuando Jesús viene a la tierra, claramente Él dice que vino primero a servir. ¿Recuerdan? El Hijo del Hombre vino a servir y no a que le sirvan. No vino a ser servido, sino a servir. Pero también dice, y vino a dar su vida por ellos. Y quiero que hablemos hoy de esos dos puntos, el servicio y el dar. El servir y el dar, entendiendo todo lo que hablábamos inicialmente. Y lo primero quiero que hablemos es dar. Creo que ustedes han escuchado en la geografía y bíblica, hay hablemos de dos mares, y uno es el mar de Galilea. ¿Lo han escuchado? Sí, ok. ¿Sí han escuchado el mar de Galilea? Muy bien. ¿Qué han escuchado? Que está en Galilea. Muy bien, gracias. Eso es muy bueno. No, nadie lo dijo, sino que es para que participen. El mar de Galilea, ¿qué han escuchado del mar de Galilea? Vayan pensando y ahora me dicen. Y el otro es el mar muerto, ¿cierto? Entonces están ahí, son muy pegados los dos. Pero hablemos del mar de Galilea. El mar de Galilea recibe todas las aguas del río que traspasa Israel, eso es geografía bíblica, y ese es el río Jordán. ¿Recuerdan el que pasaron al otro lado? El río Jordán. Y el mar de Galilea es un lugar donde hay mucho comercio hoy en día. En el tiempo de Jesús también había mucho comercio, pescados, había riquezas, es decir, era un lugar comercial, había vida a causa de que él recibía el agua, pero también recibía las aguas del Jordán, pero también las entregaba, y las entregaba al Mar Muerto. El Mar Muerto, ¿saben ustedes por qué se llama el Mar Muerto, no? Ayúdenme con esta, sí. ¿Por qué? Porque no hay vida, sí, porque está muerto. ¿Y por qué? Sí. Es muy salina, ¿cierto? Tiene muchos elementos el agua. ¿Qué más? Es muy denso, ¿no? Entonces allá podemos nadar todos nosotros. Sí, no tiene vida, es muy denso, no puede haber vida a causa de la cantidad de salinidad y otros minerales que se encuentran allí. Y aunque claro, es por la naturaleza lo que lo rodea, pero especialmente es porque el Mar Muerto no entrega aguas. Es decir, todo lo que llega ahí se queda totalmente estancado, y a causa de eso no hay vida. Recuerden que las aguas cuando corren, pues una de las cosas que tiene, aparte de todo, es que se oxigenan, ¿no? Bueno, ustedes son más pilos que yo y saben más de esas cosas, pero no hay vida a causa de esto. Entonces, el retener, el no entregar, mata, quita la vida, y eso es algo que debemos hoy, que quiero hacer este énfasis. ¿Por qué? Porque entre más pasan las generaciones, ya nosotros hemos comido papita, ha pasado el tiempo, pero entre más pasan las generaciones me doy cuenta que las generaciones menos quieren entregar, menos quieren servir. Servir no es algo chévere, como que, ay no, les cuesta entregar, y más bien reclamamos es que nos tienen que dar, que tenemos que recibir, que las personas nos deben, que nuestros papás nos deben. No sé si escucharon una noticia o leyeron una noticia que en broma, pero esto va a llegar a suceder. Un muchacho demandó a sus papás, ¿sí? ¿Saben por qué los demandó? ¿No saben? Los demandó porque no le pidieron permiso para crearlo. No le pidieron permiso para nacer. Eso está, por ahí es un tipo en la India, pueden buscarlo. Entonces el tipo dijo, no, ¿cómo así que no me consultaron? Yo tenía que ser consultado para nacer. Y el tipo demandó a sus papás. O sea, a ese punto estamos llegando. Es curioso, es chistoso, claro, él creo que también lo hace como por llamar la atención, pero tengan la seguridad que eso está quedando en la mente y en el corazón de muchos, diciendo, oiga, de verdad, yo creo que algunos están pensando ahorita, oiga, de verdad, a mí no me pidieron permiso. Y van a llegar a la casa a reclamar. Por favor, no le reclamen a sus papás, más bien lleguen y le dan un abrazo y den gracias porque estamos vivos. Entonces, a ese punto estamos llegando. La gente está pidiendo, está exigiendo, quieren que les den, pero no quieren entregar.
Y esa es una de las razones por las cuales estamos en una generación que pocos se quieren casar. Y se escuchó un gran silencio. Porque dicen, oiga, casarme, no, yo estoy bien así, me compro un gato, se vuelve el señor de los michis o la señora de los michis y estamos tranquilos. A ese punto hemos llegado con el egoísmo y eso es una señal de alarma muy, muy fuerte. Ese no es el ejemplo de Jesús. Quiero que continuemos entonces. Tienen esa mentalidad las personas de decir, yo no tengo porque no me dan. Y cuando vemos, y pasa, y aún pasa en las personas que comienzan a ir a la iglesia y dicen, no, yo no puedo dar, y es cuando hablo de dar, hablo de todos los aspectos de dar, porque dar no solamente esto, se habla de la economía, aunque es muy importante, hay muchas cosas que podemos dar y ya lo vamos a hablar, pero hay personas que dicen, yo no doy porque no tengo, entonces no puedo dar. Y más bien el principio bíblico es al contrario. Si nosotros queremos tener, debemos dar. O sea, no esperamos recibir para entregar, sino entregamos para poder recibir. Ese es el principio bíblico, es lo que está en la Biblia. Y es algo que nosotros debemos tener en nuestros corazones también. Entonces, lo primero que quiero que hablemos ahí es que fuimos creados para dar más que para recibir. Nosotros fuimos diseñados de verdad para dar más que para recibir. La creación, Dios nos creó para que demos y no tanto para que recibamos. Pensar que solamente fuimos creados para consumir, para recibir, es lo que nos tiene hoy también como estamos. Quiero que sean sinceros conmigo, ¿sí? ¿Me ayudan con eso? ¿Cuántos de ustedes creen de verdad el tema? Y hay muchas personas que lo dicen, que dicen, no podemos traer más hijos a este mundo porque no hay los suficientes recursos para subsistir. ¿Cuántos lo creen de verdad? Frescos. Ok, ahí vi media mano levantada, no les de pena. Los pastores no lo están mirando, ¿cierto que no? Bueno, entonces levante su mano en el corazón, si les da pena. Pero creo que se ha pensado esto. Y claro, los argumentos suenan válidos. Y muestran las fotos de los niños por allí en África o en Haití o aquí en La Guajira. Muestran esas fotos que para cualquiera de nosotros es impactante. O sea, el que no le duela esto sí es porque terrible. Pero muestran eso. Quiero decirles que no es así. Y solamente pregúntenle, de pronto si aquí hay alguien mayor, pero mayor de verdad, ¿no? Todos están muy jóvenes. Pero si hay alguien mayor, o pregúntenle a sus papás o a sus abuelos, ¿por qué tenían tantos hijos? Sí, ya sabemos el chiste, no tenían televisor, sí, bueno, todo eso. Pero en ese tiempo el tener hijos era una señal de riqueza. El que tenía más hijos, claro, a veces tenían que andar descalzos, bueno, pero tener varios hijos para ellos era una oportunidad, porque entre más hijos tuvieran, más iban a producir. Y eso es lo que hoy se están dando cuenta las naciones que es más desarrolladas, llamémoslo así. Muchos se han dado cuenta que por tiempo estuvieron restringiendo que las personas tuvieran hijos. Recuerden la ley del hijo único en China, que eso ya lo están levantando. Otros países europeos ya se han dado cuenta, oiga, se nos está acabando la mano de obra, ¿qué vamos a hacer? Y por eso allá anda todo el mundo, allá Europa latinizada, Canadá latinizado, porque pues para esto somos buenos todavía. Pero resulta, es lo que quiero que entendamos, sí hay recursos suficientes, sí están los recursos suficientes. El problema es la maldad y la corrupción del ser humano. El problema es que, si ustedes lo saben, las riquezas de este mundo, todas las riquezas naturales, económicas, financieras, etcétera, todas estas riquezas están en las manos de unos pocos, que ni siquiera saben qué van a hacer con tanta plata, que pudieran no volver a trabajar en sus vidas y dedicarse a gastar en la plata que tienen y no les alcanzaría la vida. Ese es el sueño que yo también quiero, señor Poole, dicen por ahí. No saben la gente cómo gastar el dinero. Hay recursos. Así que, queridos, no nos dejemos comer ese cuento. La Biblia dice que tú y los hijos que Dios te ha de dar, y lo declaro sobre la vida de ustedes, son hijos, y ustedes y sus hijos van a producir, van a bendecir.
si es que el Señor no viene antes. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a ser de bendición y vamos a aportar y vamos a producir. Es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que hace grande una persona, es lo que hace grande una vida, eso es lo que glorifica a Dios y eso es lo que hace también grande una nación. Amén. Así que hasta ahí muy bien. Entonces, Pablo, por ejemplo, habla acerca, el mismo apóstol Pablo, él trabajaba, Hechos 24:34, lo pueden leer después. Segundo, podemos dar de muchas formas. Lo decía hace un momento, cuando hablamos acerca de dar, no solamente estoy hablando de dar económicamente, que es importante, muy importante, pero hay otras formas de dar también. Hay otros aspectos en los cuales tú y yo y los que estamos acá podemos dar, podemos entregar. Mateo capítulo 25, versículo 14, dice Dios en su palabra: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Y luego se fue de viaje. Y lo primero que quiero decirles acá es que a todos, dice que el Señor llamó a todos y a todos les dio. Ninguno se quedó sin recibir. Yo estoy seguro que Dios a ti te dio algo y tienes no solamente una cosa, sino muchas cosas que tú también puedes entregar y bendecir a las demás personas. Estoy seguro de esto. Pensemos en un momento en la multiplicación, una de las oportunidades en las cuales Jesús multiplica panes y peces. ¿Lo recuerdan? ¿Han leído ese pasaje? ¿Sí? ¿Cuántos lo han leído? Muy bien, excelente. Ustedes son lectores apasionados de la Biblia. Me gusta estar acá. Ahora, cuando ustedes ven en la Biblia, dice que no había que comer y que lo que se encuentran es con un muchacho. Y que ¿cuánto tenía él? 5 ¿de qué? Eso, 5, no lo vayan a cambiar, ¿no? Eso pasa, no es que eran 5, ¿cómo así? Bueno, 5 panes, 2 peces, ¿seguro? ¿O 5 peces y 2 panes? Bueno, toca que lo busquen en sus Biblias. Entonces, si no cambian el menú es diferente si hacemos más panes que peces. Pero lo que importa es que el muchacho era lo que él tenía. Y para los discípulos eso no era importante, porque recuerdan que dijeron, no, solamente está este muchacho allá con esto, quién sabe si alcance, eso alcanza para nosotros, es la loncherita de él. Pero mire todo lo que Dios pudo hacer a través de lo que tenía ese muchacho. Cada uno de ustedes, Dios les ha entregado. Yo no puedo decirles qué, pero estoy seguro que Dios sí les puede confirmar que fue lo que te entregó a ti para que puedas entregar a otros. Pero a todos nos dio algo, a todos nos dio algo. Y hay lugares donde uno puede servir sin darse cuenta. Resulta que hace 5 años, de verdad, 5 años, comenzamos con una labor y fue un contacto tan sencillo en el cual uno de los muchachos de la iglesia en la Boyacá, estudiaba en un validadero. ¿Saben qué es eso, cierto? Ok, bueno, en una institución semestralizada de educación, un validadero. Entonces él estaba allá y se encontró con otros muchachos, andaba como con 2 o 3. Resulta que esos 2 o 3 muchachos que estaban con él eran de un hogar, eran del ICBF. Cuando se comenzó el acercamiento con ellos, se dieron cuenta que ellos no solamente eran 2 o 3, sino que en la casa donde ellos vivían 28 o 30 muchachos más, todos del ICBF. Cuando llegamos más allá, más profundo, 5 casas, aproximadamente de 30 muchachos cada uno, muy cerca, a 2 cuadras de la iglesia en la Boyacá. Al comienzo pues se comenzó como una ayuda de pronto a darles algo a los muchachos, etcétera, y con el tiempo logramos tener contacto con la directora, de la coordinadora de ese programa del ICBF, que realmente lo hacen a través de operadores. De pronto algunos de ustedes saben del tema, a través de un operador, no directamente el ICBF, sino operadores que operan el trabajo en esas casas. Ese operador se llama Fundación Michín. Y cuando estuvimos hablando con ellos, la señora, aunque no es cristiana, le gustó mucho el trabajo que se comenzó a hacer con ellos. Fuimos allá, simplemente al principio ni siquiera decíamos que íbamos de parte de una iglesia, simplemente les dijimos venimos a hablar acerca de valores y de principios para ellos.
un programa que de pronto ustedes han escuchado con un hombre que se llama Mario Babarczy, que se llama Festivalores. Bueno, con ese programa fue el primero que llegamos allá. Y comenzamos a hacer un trabajo con ellos. Y realmente ha sido muy gratificante todo este tiempo. Han pasado muchísimos chicos por allá. Hemos aprendido a conocer las experiencias de ellos. Y algo importante acá, como iglesia veíamos esto como una oportunidad de ayudar, de entregar. Pero cuando nos dimos cuenta, aunque lo estábamos haciendo, tratábamos de ayudar, de acompañarlos, etcétera, pero cuando nos dimos cuenta, esto estaba bendiciendo más a la iglesia que tal vez de lo que la iglesia estaba bendiciéndolos a ellos. Porque muchos de los muchachos, adolescentes también, que iban con nosotros, empezaban a ver la vida de ellos. Entonces decían, oiga, terrible, porque resulta que a ellos, cuando terminan de estudiar su colegio, por ejemplo, si ellos tienen buen rendimiento académico, aunque ya sean mayores de edad, pueden permanecer algunos años allí mientras culminan su carrera universitaria. La carrera universitaria se la paga completamente el Estado y se la pagan en cualquier universidad que ellos quieran y puedan ingresar. Entonces veamos muchachos en buenas universidades, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, pero en buenas universidades y los otros muchachos decían, no, yo quiero estar allá, pero no, a la larga se daban cuenta que aunque ellos podían tener todo este recurso de educación, la familia, y muchos de ellos comenzaron a valorar más a su familia. Muchos de ellos comenzaron a soltarse para hablar de Jesús a otros porque era difícil para ellos hablar de Jesús. Pero hablando con esos muchachos se les hacía más fácil hablar de Jesús a ellos. Les gustaba ir, les gusta ir todavía, porque eso es un proyecto que aún se hace. Nosotros en este año, como en el mes de febrero o marzo, salimos a otro lugar, a otra iglesia. Estamos iniciando una iglesia junto con mi esposa en la Sabana Norte. Pero el trabajo no se dejó de hacer, ahí se sigue haciendo. Pero resulta que esto tiene una segunda parte, esta labor. Se las voy a contar. Resulta que después del tiempo la misma coordinadora, nosotros periódicamente teníamos reuniones con ella. Ella le gustaba que los muchachos fueran a la iglesia. Ella aún muchas veces allá en el ICF, bueno, eso no es de testimonio, pero aún allá en el ICF no decía que los muchachos iban para una iglesia cristiana, sino simplemente que tenían actividades. Ella le gustaba enviarlos, le gusta todavía enviarlos a la iglesia. Eso es una bendición. Y resulta que ella misma se acercó a mi esposa, especialmente a ti, ¿no? Aunque yo estaba ahí. Y dijo, oye, ¿ustedes no les gustaría tener un hogar sustituto? Porque resulta que nosotros pues al día de hoy no tenemos hijos, no porque no querramos, no porque que prefiramos un Michi, no es por eso. Son otras situaciones, pero sabemos que Dios va a orar allí, creemos en el poder de Dios. Nosotros somos pentecostales, sabemos que Dios hace milagros, entonces estamos tranquilos, confiamos en Dios. Pero resulta que, bueno, al fin aceptamos, ¿no? Entonces estuvimos orando y aceptamos y dijimos, esta es la oportunidad de bendecir a estos niños, porque resulta que el hogar sustituto es poder tener de estos niños a los cuales se les ha hecho restablecimiento de derechos y tenerlos en la casa. Entonces nosotros al principio decíamos, no, claro, pues le podamos apoyar, no sé, con la alimentación, con ropa, con todo el tema. No teníamos que dar absolutamente nada de eso. Y algo que era inicialmente que lo pensamos para bendecir, resultó bendiciendo nuestras vidas de manera personal. Poder tener a esos muchachos, llegamos a tener 3 niños. No a la vez, ¿no? 3 a la vez. Uno a uno. El primero era un niño de ascendencia indígena. Entonces podrán imaginarse ustedes esto. Cuando llegó a la casa venía con una cosa así, es que no me quiero alargar, pero eso es un testimonio. Llegó como una cosa así de historias médicas. Bueno, aquí los médicos, una cosa así impresionante. Entonces le pregunté a mi esposa, ¿ustedes lo reciben? Porque resulta que sufrió que ya hasta se me olvidó. Tenía una desnutrición crónica porque era alérgico a la proteína de leche de vaca. Yo no sabía que eso existía. Entonces resulta que salió, y bueno, muchas cosas comenzaron a suceder con ese niño. Lo mandaron con inhaladores, etcétera. Para hacer corta la historia, desde que el niño llegó no tuvo necesidad de nada de esto. La misma pediatra que hacía el seguimiento a él se asombraba y decía, parece otro niño. Y esa es la forma en que Dios puede. Tal vez no le dimos económicamente, pero orábamos por él. Lo bendecíamos su cuerpo, bendecíamos su vida.
Y fue una bendición completa como llegó. Tenemos fotos antes y después, pero fue una bendición total. ¿Que nos dolió dejarlo? Claro, porque no se apega. Un niño tenía 15 meses de edad. Luego tuvimos otro más pequeño, 3 días de nacido. Y bueno, ese fue más fuerte, nos conectamos más con él, pero también una crisis fuerte porque el niño, decían, era producto de un código blanco, una violación. Y por eso su mamá no había querido estar con él. Y a pesar de que es un bebé, uno se da cuenta la necesidad humana, la necesidad que hay en el hombre, en los seres humanos de Dios. En las noches llegaba una hora crítica, ¿no? 10 de la noche, eso ahí también fue probada nuestra paciencia y fe. 10 de la noche se desesperaba el niño. Bueno, mi esposa el Señor le dio una palabra a mi esposa, ella estuvo ministrándolo una noche, después de todos esos procesos que llevamos, y el Señor sanó su corazón y a partir de ese día el bebé, nada, completamente sano. O sea, hay muchas formas, nosotros nunca nos imaginábamos que íbamos a poder servir de esa forma, no nos lo imaginamos. Pero algo que quiero decirte a ti, joven, señorita, y los hermanos que están acá, simplemente escuchemos la voz de Dios y dispongámonos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tú tienes mucho que dar para el reino, tú tienes mucho que dar de parte de Dios. De verdad, y pasa cuando uno ya empieza a dar la vuelta a la juventud y uno dice, ay, aunque todavía soy joven, amén. Pero uno dice, qué bueno poder llegar a tener el potencial, la fuerza. Ya no podemos voltear igual que antes. Por ejemplo, esa semana estuvo bastante fuerte. Hoy estuvimos en la mañana en el seminario, venimos de allá a hacer unas vueltas y uno decía, veníamos orando, Señor, fortalécenos, porque ya uno siente que sus fuerzas no son las mismas cuando teníamos, ¿cuántos años tienes tú? Eso, cuando tenía 29, ya no tengo esas mismas fuerzas, ya no tengo las mismas fuerzas cuando, ¿qué edad tienes? 25 menos, cuando tenía 25. Y es que además a los 25 yo me casé, bueno, 26. Entonces, bueno, pero queridos en ustedes, Dios ha depositado grandes cosas para que podamos bendecir a otros. No sé, simplemente este es el caso de una forma en que Dios nos usó, pero habrán muchas cosas de una forma mayor que Dios podrá usarte a ti, y no solamente podrá, Él quiere usarte a ti para que también puedas dar y bendecir a otras personas. ¿Lo puedes creer? Amén, gracias a Dios. Entonces, esto es algo que queríamos compartirles, que hay muchas formas de que nosotros podamos dar, hay muchas formas de dar, y que a la larga cuando tú das, resulta siendo más bendecido. Eso es lo extraordinario con el reino de Dios. Cuando tú tienes la oportunidad de dar, más recibes, más eres bendecido. Eso es maravilloso. Así que no te quedes sin dar, no te pierdas la oportunidad de poder dar. Lo segundo es servir. Y recuerden que el servicio no lo hacemos para ser salvos. Es decir, yo no hago cosas en la iglesia, no sirvo a alguien, no hago buenas acciones con el propósito de ganarme la salvación. No, eso no es así. Simplemente se resume en lo que dicen muchos. No somos salvos por buenas obras, sino que somos salvos para buenas obras. Y eso es importante que todos nosotros lo entendamos. Nosotros fuimos salvos para buenas obras y el ejemplo es Jesús. Al mismo Señor Jesucristo, aunque Él se llama como siervo, hay una oportunidad en Isaías, capítulo 52, 53, leamos realmente, del versículo 3 al 4. Dice, despreciado y rechazado, Isaías 53, 3 al 4. Toda la perícopa es del 52 al 13, al 52, 13 al 53, 12, para que lo puedan leer. Pero el capítulo 53, versículo 3 dice lo siguiente: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido y golpeado, por Dios humillado. Habla acerca de la figura como siervo sufriente del Señor Jesucristo mismo. Jesús es el ejemplo más grande de servicio. Continuamente estaba sirviendo. Jesús llegó a servir hasta cuando estaba muriendo en la cruz. ¿Sí recuerdan cuando estaba siendo crucificado? A sus costados, a un lado, ¿a quiénes crucificaron al lado de Jesús? A dos ladrones. Unos dicen que uno era un ladrón malo y el otro que era ladrón bueno. Hay ladrones buenos, imagínense. Bueno, eso es lo que dice la gente. Pero la cosa es que eran dos delincuentes. Y aún estando en la cruz crucificado, muriendo, entregando su vida,
le dice al de al lado, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le habla las buenas nuevas, le testifica del evangelio, las buenas noticias, aún en el momento de su muerte. Jesús sirvió desde el principio hasta el final. Nosotros fuimos creados para servir. En 1 Corintios 12:12 habla acerca del cuerpo. ¿Recuerdan? Simplemente vamos a leer algunos versículos. Dice, cada parte del cuerpo cumple una función. 1 Corintios 12:12, por el extenso no lo vamos a leer todo, pero simplemente les voy a decir que cada parte del cuerpo cumple una función tan específica que otra parte del cuerpo no lo podría cumplir. El ejemplo más que siempre digo al respecto de esto es los deditos de los pies, ¿cierto? Bueno, a veces los hombres no tenemos lío con esto, mostramos nuestros pies sin problema, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? ¿Más o menos? A ver, no, mentiras. Mentiras. Pero a veces las mujeres dicen, ay no, ese dedo tan feo. ¿Cierto? Entonces, y no es que no usan sandalia y que tienen que, bueno, usan de todo. No lo digo por mi esposa, ella no tiene problema con eso. Sí, porque después dicen, resulta que hay mujeres que no les gusta ese dedo, o hay gente, hablemos general, que no les gusta el dedo gordo de su pie. Y todos saben muy bien que ¿será que ese dedo gordito sí tiene alguna función? ¿Qué función tendrá? El equilibrio, ¿cierto? Dicen algunos que cuando en los tiempos de la esclavitud, para que los esclavos no se volaran, les cortaban ese dedito. Entonces podían trabajar, mejor dicho, todo el trabajo fuerte que ustedes quisieran, pero ¿a dónde iban a salir corriendo? Ese dedito, aún el más feito para algunos, tiene una función. Todos nosotros como cuerpo de Cristo tenemos una función, tenemos talentos dados por Dios, fuimos creados de esa forma. Hay cosas, miren, fuimos creados de esa forma para servir a Dios, y aún las cosas que personas usan para lo malo, Dios se los dio para que pudieran bendecir a otros. ¿Me explico? Muchos hablan acerca del colombiano, ¿no? Que el colombiano entonces es muy hábil y demás, entonces que cuando va a otros países hasta le tienen miedo porque piensan que todos los colombianos son paisas. Resulta que a veces somos vivos, ¿no? Y algunos demasiado. Esa viveza que a veces se le dio, lo que llaman la malicia que tienen los colombianos, tengan la seguridad que Dios se la entregó a esa persona. Y se la entregó con el propósito de que pudiera bendecir a otros. Tal vez no está siendo usado de la mejor forma, pero Dios se la entregó. Hay personas que tal vez tienen talentos como cantar, no sé, hablar, aconsejar. Hay muchas formas que podemos servir. Y tal vez lo estás usando en otras formas, de otra manera, algo que no edifica. Pero el hecho de que lo estés usando de otra forma que no edifica no quiere decir que eso no venga de Dios. Dios te lo dio. Y eso tendremos que dar cuentas también de cómo lo usamos. De eso que nos fue entregado, que tal vez no lo estamos usando para lo bueno, pero fue entregado por Dios, tendremos que dar cuentas también de cómo lo estuvimos usando. Listo, ahora hablamos acerca de que fuimos creados para servir, pero también fuimos salvados para servir. Y quiero que me ayuden a leer en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 14. Mateo 8, 14. ¿Quién lo tiene por allí? Mateo capítulo 8, versículo 14. Súper rápido. ¿Quién lo encontró? Mateo 8, 14. Yo pensé que estaban esperando que saliera ya. Están esperando eso. Cuando se los vi tan tranquilos, diciendo, ya lo vamos a encontrar. Hermana, apúrate. No mentiras. ¿Quién nos ayuda? ¿Nos ayudas a leerlo, por favor? Y el 15, sí, por favor. Amén. Aquí, aunque habla acerca de la sanidad de la suegra de Pedro, muchas gracias, no te di las gracias. Aunque se habla acerca de la sanidad de la suegra de Pedro, resulta que Jesús, cuando la sanó, ella entendía ese principio. Cuando Jesús la sanó, ella inmediatamente comenzó a servir. Y es algo que vemos, por ejemplo, cuando el Señor libera a un hombre llamado el endemoniado Gadareno, un hombre en Gadara, el indeseable del pueblo. Y cuando Dios sana a este hombre, o lo libera más bien, inmediatamente él comienza a servirle. Es más, él quería seguirlo. Señor, me voy contigo. No, aquí no.
váyase allá a esta Decápolis, un lugar de 10 ciudades, y anuncia el reino allí. Todos nosotros fuimos salvados para servir, lo que hablábamos hace un momento. El propósito de que hoy podamos estar en la iglesia, el propósito de que podamos congregarnos, aún el hecho de que tú seas, no sé si algunos de ustedes sus papás son cristianos. ¿Cuántos de los que están acá sus papás son cristianos? Ok, eso no es coincidencia, y tú dirás, ay sí, pero todo esto Dios lo ha permitido para que tú también puedas servirle a Dios. Todas esas situaciones fueron aparejadas por Dios y dispuestas para que al ser salvo, al ser sano, tú puedas servir a Dios. Y tal vez tú en este momento estás luchando con algo, que ya vamos a hablar de eso, pero aún esa lucha Dios la quiere usar para servirle a Dios. Quiero que leamos 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, una vez más, hasta el versículo 10, volvemos a leerlo, dice: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ese es el para culminar, y es que somos ayudados para poder servir. Resulta que aquí Pablo está reconociendo, algo maravilloso de Pablo es que él abría continuamente su corazón en sus cartas, y él hablaba acerca de las luchas que tenía, de las propias debilidades que él tenía. Para él no era un secreto poder anunciarlo. Tal vez hoy en día, y lo apoyan mucho las redes sociales, queremos aparentar que llevamos una vida perfecta y que todo va bien, y que como cristianos, por ejemplo, nunca tenemos altibajos, o nunca tenemos luchas, o nunca pasamos por momentos difíciles. Y a veces al ver las redes sociales pareciera que eso es así, que la gente en las redes sociales nunca pasa por problemas, nunca pasa por situaciones. Ustedes saben muy bien lo que ha pasado, la gente ha entrado en mucha depresión, aún han aumentado los casos de suicidio, porque pues es que para las personas no es fácil estar pasando por una lucha, estar luchando con algo, estar sufriendo una debilidad, y cuando prenden o abren su celular se dan cuenta que todos los demás sí están llevando una vida perfecta. Entonces dicen, no, todo el mundo está bien, el único que está mal soy yo. Y a veces eso sucede dentro de la iglesia. Consideramos que los únicos que pueden servir son los que están al frente, porque ellos no luchan como yo, ellos no pasan por las debilidades que tal vez yo estoy pasando. Pero eso no es verdad, eso es una mentira. Todos nosotros somos tan frágiles como Pablo mismo lo describió. Pablo decía, cuando quiero hacer lo bueno, no hago lo bueno que quiero hacer, sino resulto haciendo lo malo que no quiero hacer. Y creo que todos nosotros, yo me incluyo, yo me identifico, en algún momento hemos pasado de esa forma, o hemos vivido así, queriendo hacer algo, queriendo hacer lo correcto, queriendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y no me refiero solamente a un pecado, me refiero a situaciones como nuestro carácter, o cuestiones como una disciplina, algo que tú quieres emprender, algo que tú quieres hacer, pero no se te facilita, por ejemplo. Entonces consideras que eso es una limitación y que a causa de eso tú no puedes servir a Dios. Y es algo que nosotros debemos quitar de nuestras vidas, porque realmente reconocer nuestra debilidad permite que Dios actúe en esa debilidad. Cuando nosotros nos cerramos y no hablamos, no decimos que tenemos esa debilidad, no vamos a poder hallar socorro. La Biblia dice que nos acerquemos al trono de gracia, un trono de gracia donde podemos hallar oportuno socorro en momentos difíciles, en los momentos de angustia. El problema de nosotros, el problema de muchos cristianos es que cuando están pasando por una debilidad comienzan a aislarse. Consideran que tal vez nadie los puede comprender, o tal vez consideran que son indignos, decir, pero otra vez volver a hablar de esto que creí que ya había superado y una vez más estoy cayendo. Y esa es una mentira que nosotros debemos vencer. Lo primero que empieza a suceder en un cristiano es que comienza a aislarse, comienza a vivir aparte, y tal vez considera que él mismo puede o que ella misma puede manejar esa situación. Pero algo importante de la iglesia de Jesús
Es que continuamente lo vemos desde la iglesia del primer siglo. Ellos abrían su corazón. Aún dice que una de las cosas que sucedía en el libro de los Hechos es que públicamente, y no estoy diciendo que pasemos entonces ahora todos acá a confesar los pecados, porque aquí nos quedamos. No, mentiras. Pero dice que públicamente ellos se acercaban o públicamente confesaban sus pecados. Y tal vez no sea públicamente, pero sí que busque la ayuda de un líder, de una persona madura que sabemos que puede ayudarte, que puede orar por ti, que puede apoyarte. No lo va a hacer todo por ti, no, pero te va a acompañar para que puedas pasar por esa situación. Nosotros al comenzar la iglesia hemos procurado algo allí en la sabana. Y es, aunque hay personas que ya algunos son cristianos, pero hemos procurado que la mayoría de las personas que estamos evangelizando, que estamos llevando la palabra, sean no cristianos. No ha sido fácil, porque ha pasado, y en estos días pasaba, que a todos se les levantaron los problemas a la vez. Y como no son cristianos, como nunca fueron cristianos, como no asistieron a la iglesia, pues han tomado decisiones incorrectas, están cargando con situaciones difíciles, situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones familiares. Muchos de ellos son hogares reorganizados. Entonces tienen los de ella y los de él y los nuestros y todos los hijos, me refiero. Entonces no es fácil esos momentos. Pero realmente algo que Dios nos hablaba es simplemente debemos acompañarlos y orar por ellos como Jesús oró por Pedro. Cuando Pedro iba a pasar por el momento más difícil, la crisis más angustiante de su vida, lo que hace el Señor Jesucristo es decirle: Satanás te ha pedido para zarandearte. Y tal vez algunos están pasando un momento de zarandeo. Y dijo: pero aunque vas a pasar por el momento de zarandeo, no se lo restringió, no impidió que él pasara por eso. Debía pasar Pedro por ese momento. Pero algo que Jesús oraba al Padre es: Señor, que no le falte la fe. Yo te invito a que de verdad esta noche tú puedas, sin importar todas estas situaciones que estés pasando, que no te falte la fe. Cuida tu fe, guarda la fe, le dice Pablo a Timoteo. Guardar la fe es apreciar la fe, la creencia, tu convicción en Dios, tu relación con Dios. Guarda esa fe y que nunca falte aún en los momentos difíciles. Para terminar, quiero decirles lo siguiente: 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. Y una vez más está hablando Pablo, le está hablando a la iglesia de Corintios, que algunos de ustedes conocen el contexto de la iglesia de Corintios. Una iglesia que no fue fácil para Pablo, vivía en situaciones terribles. Pero en la segunda carta parece que ellos ya han organizado su vida en muchos aspectos, y le dice Pablo lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder tiene Dios y no nosotros, o para que la excelencia del poder, dice Reina Valera 60, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este es un principio que no debemos olvidar, queridos muchachos. Nosotros simplemente somos vasijas de barro, y aunque estamos en un proceso de perfeccionamiento, de santificación, no dejaremos de ser esas vasijas de barro, frágiles, pero que el Señor puede llenar con su poder y que puede usarnos para bendecir a otras personas. Lo que quiero decirles hoy para culminar es que nos dispongamos a servir a Dios, que nos despojemos de los argumentos que no te han permitido servir. Y servir, claro, tiene que ver con lo que servimos aquí en la iglesia, pero sobre todo servir afuera. Necesitamos hacerlo. Por ejemplo, me gusta mucho lo que hace Alex cuando sale a estos viajes, cuando continuamente están estos grupos de evangelismo y demás. Esto es muy importante, porque algunas personas dirán: bueno, pero esto, y pasa a veces con los cristianos, como esto no va a traer tal vez un beneficio tan directamente a la iglesia, pues no le metamos tanto. Pero recuerden que no se trata de nosotros, de nuestro imperio, de nuestro reino, de nuestro beneficio. Se trata del reino de Dios. Se trata que el Señor sea honrado. Se trata que Dios se agrade de tu vida. De eso se trata. Somos vasijas de barro, las cuales Dios quiere llenar con su poder.